Necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. En AM530, Nicolás Márcico enciende el aire con toda la información. Un buen comienzo en AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Pero muy buenos días, bienvenidos a la nueva mañana. Y el tiempo que nos toca, fresquito hoy, 17 grados 7 en el AMBA. Bueno, y ahí vamos, una semana donde parece que le salió todo al gobierno nacional, al menos en el Congreso. Pero tranquilos, no se enloquezcan, no se suban a la dinámica de las redes sociales porque todavía falta una vuelta con las dos leyes en la otra cámara. Claro, y ahora lo que decíamos de que hay que esperar es porque hay que confiar que a partir de estas situaciones, las dos aprobaciones importantes que se dieron esta semana, tanto en el Senado como en diputados, bueno, generen algún tipo de reacción, ¿no? De contexto donde por lo menos se pueda ver una masa crítica. Digo, falta todavía la reforma laboral en la Cámara de Diputados. Generalmente es un lugar donde se suele abrir más el debate y se suele calentar un poco más que en el Senado. 11 3200 0530, esa es la línea de oyentes, ahí los leemos, escuchamos. Estamos también ya conectados en el streaming, en Somos Radio AM530.
síganos en esa página, suscríbanse, cada vez somos más ahí también, y estamos ahí conectados por todas las vías. Atentos porque los accesos a la ciudad todavía están tranquilos, y hay reducción igual en la autopista del oeste, el kilómetro 44.5 en General Rodríguez, por camión que está detenido, averiado a esta hora de la mañana. Buen día, bienvenidos, bienvenidas. Vamos con el repaso del tránsito también. Está rara la calle, digo, más allá del fresquito, está también rara la calle porque hay como un clima de preferiado, hay algo ahí dando vueltas ya, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana de Buenos Aires también. En Panamericana, Ramal Escobar, están finalizando obras en el kilómetro 55, altura Puente de Loma Verde al norte. Y atentos porque hoy también hay recital de Bad Bunny, del Conejo Malo en River, así que se van a extender también los servicios del subte, así que eso después lo vamos a ir contando también en el transcurso del programa, y hubo también, para saber hasta ahora, menos trenes el fin de semana largo, eso se definió en las últimas horas. Tren Roca, Ramal La Plata, va a estar interrumpido el sábado y domingo, y el tren Sarmiento limitado desde Moreno hasta Aedo, lunes y martes. Eso también para tener en consideración para los próximos días. Y hubo un choque en Soldati, para quienes estén también transitando por esa zona o lo vayan a hacer, camioneta y auto en Castañares al 4300, esto es entre Roberto Esteves y Jorge López. Así que varios choques también, después otro en Mataderos, así que bueno, una mañana también para salir despacio, tranquilos. Me pareció raro el contraste de esta mañana de viernes, porque ya de a poquito esta semana se sintió la vuelta a la normalidad, ¿no? Más gente circulando de un lado para otro, empezó a tomar más contexto de comienzo de año la calle, pero sin embargo a esta hora de la mañana no hay tanta cantidad, sí igual choques, y estamos con esas cifras también que veníamos contando al fin del año pasado, récord de choques en la ciudad de Buenos Aires, con cifras que se acercan a los 100 choques por día. Eso habla también de cómo estamos manejando, de cómo están respetando también las convivencias de tránsito, que también hacen a las convivencias en general. Así andamos chocados, ¿viste? A los tumbos, podríamos decir. Pero vamos a separar y nos metemos con los títulos principales de esta mañana y con el recorrido de las tapas de los diarios. Nicolás Márcico repasa el menú completo en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Bueno, vamos repasando los títulos principales. Obviamente está en todas las tapas de los diarios de nuestro país en el día de hoy que Diputados aprobó bajar a 14 años la edad de imputabilidad. Recordamos que el gobierno nacional quería que llevarla a 13 después de bastantes debates, sobre todo con los sectores dialoguistas, ¿no? Como suelen decir desde el gobierno nacional. Bueno, finalmente terminaron llegando al número de 14, y esto, bueno, por supuesto va a seguir siendo parte de la polémica, porque el argumento todo el tiempo es que esto no te resuelve, ni que no haya conflictividad, ni que no haya delitos, y que después también es humo, porque delitos graves cometidos por menores, más allá, ¿no? O sea, los delitos más allá de lo que son los hurtos, etcétera. Bueno, el porcentaje en nuestro país es muy bajo, y es muy bajo también en cifras recientes de los últimos años. Entonces, bueno, ahí es donde uno también ve la construcción que tiene que ver en todo caso con, bueno, una lógica de mano dura, una lógica de el que las hace las paga,
rara esa lógica, porque después salen los videos supuestamente escrachando a quienes estuvieron tirando piedras o bombas molotov el otro día en la plaza, y después cuando empezaron a seguir los testimonios de por lo menos una de las personas que está apuntada por la información del Ministerio de Seguridad de la Nación, lo que también te terminas enterando es que hay un armado, porque le sacaron una foto a alguien que estaba atrás de una madera, pero en otra situación distinta a donde se tiraban las molotov, ¿no? Ahora, las personas puntuales que estuvieron rompiendo las baldosas para tirar piedras y que estuvieron tirando las bombas molotov el otro día, no, en ningún momento estuvieron con la cara descubierta, no se les conoce la cara y tampoco los van a encontrar, ¿no? Como los de aquel auto, ¿se acuerdan? Aquel patrullero que se incendió en el 2024 y aparecieron los responsables ahí en Avenida de Mayo. Nunca se los conoció. Bueno, es raro, ¿no? La realidad es que es raro, y aparte son armados que sabemos que tienen décadas y décadas, digo, también en escuelas europeas, ¿no? de represión se enseñaba se enseñaban técnicas muy parecidas a estas que vimos el otro día, y si encima los responsables no aparecen, y bueno, uno que puede intuir o que puede pensar al respecto. Pero al margen de eso, ya es un hecho la media sanción entonces de esta ley para bajar la edad de imputabilidad hasta los 14 años, y bueno, y eso no va a mejorar la economía, ¿no? Ni eso, ni la reforma laboral, va a generar más puestos de trabajo, que también es parte de lo que venimos hablando estos últimos días. Y lo otro que hay que tener presente es que eso no solo no genera puestos de trabajo, sino que va a hacer retroceder en muchas condiciones. Ayer hablaba con un amigo que es comerciante, que me llamó la atención porque estaba conquistado por los títulos de esta reforma laboral y los títulos del Ejecutivo Nacional sobre esto, ¿no? Y me llamó la atención porque es una persona que tiene una, podríamos llamarlo, conciencia de clase, ¿no? Quizá no es ni un revolucionario, tampoco es un militante peronista, ni del campo nacional y popular, pero tiene una conciencia de clase interesante, y sin embargo calzaron muchas cosas, ¿no? de las que se operaron como título con respecto a esta reforma laboral. Reforma laboral que no tuvimos tiempo de debatirlo, porque todo el tiempo hubo un apuro por parte del oficialismo de que eso salga rápido y que se negocie a puertas cerradas. Pues sin duda hay que mejorar y hay que hablar del mundo del trabajo, de ver cómo se hace para generar puestos de trabajo, cómo se hace para que haya calidad en los puestos de trabajo, y que eso perdure con el correr de los años. Pero al margen de eso, claro, no hubo espacio para un debate, entonces todo quedó reducido a títulos. Y ayer el debate era, y lo fue así todo el día, que también es parte, ¿no? del humo, para que no se vea que la inflación está subiendo de manera interrumpida hace 8 meses, para que no se vean los despidos masivos que se vienen dando y los que se van a seguir dando a partir de esta reforma laboral. Entonces, en todo ese contexto, lo que hay que decir es que, bueno, hay que poder proponer también algo desde el ámbito de la oposición, ¿no? Creo que la demanda también va en ese lado, porque cuando no hay una propuesta concreta, contundente, entonces incluso para personas que podrían llegar a ser permeables a propuestas o transformaciones, ¿no? Para sacar la palabra esa de reforma, ¿no? O la mentira de la modernización en materia de trabajo, bueno, ¿dónde están las propuestas superadoras? ¿No? Y eso es lo que hay que en todo caso buscar y poder construir de cara al año que viene, donde otra vez tendremos la oportunidad de elegir, ¿no? Quien conduzca la primera magistratura. Y mientras pasa esto, en México ayer se aprobó de manera unánime básicamente la reducción de la jornada laboral,
¿no? Entonces digo, bueno, ahí van también los contratiempos entre los países de nuestra región. Pero hablábamos recién, ¿no?, sobre el debate en materia de también, ¿no?, modificación en cuanto a la edad de imputabilidad, y sobre esto habló el gobernador Axel Kicillof, que dijo lo siguiente en el audio 7. En la provincia de Buenos Aires hay una ley especial que permite, lo quiero decir crudamente, que si un menor comete un delito grave o es atrapado en la comisión de un delito, puede ser encerrado, puede perder su libertad. Y está demostrado también que la gran mayoría de los pibes y pibas que terminan cometiendo delitos es porque sus condiciones de vida, sus condiciones familiares son gravísimas, son tremendas. Problemas de droga, problemas de abuso, violencia. Muchos de los que luego terminan castigados, como lo hacemos en la provincia de Buenos Aires, por un delito que cometen, no saben ni el nombre de su padre, o tienen su familia más cercana en condiciones de consumo también. Bueno, habla del programa y de la forma especial de atender en la provincia de Buenos Aires, en todo caso, lo que son los delitos cometidos por menores, porque claro, se viene buscando cual carnicería, hablar del tema, creer que eso va a solucionar todo, y no se habla de la forma integral en todo caso para poder contener esas situaciones o que no lleguen a pasar, o cómo se reinserta también a las personas que cometen un delito. Pero escuchemos un poco más porque además de eso también habló sobre este tema en el Congreso la diputada nacional del FIT, Miriam Bregman, que dijo lo siguiente. Llega en un momento totalmente a contrapelo de la situación de los niños, niñas y adolescentes en el mundo. Hace unas semanas nomás recorría todos los diarios del mundo una noticia macabra, que durante la guerra de los Balcanes se organizaban safaris humanos y donde los ricachones de Italia pagaban hasta 80.000 euros por ir a cazar personas. Pero claro, si cazabas a un niño te pagaban 100.000, porque era un poquito más exclusivo ir a matar niños. Esas son las noticias que involucran a los niños y a las niñas en este mundo. Bueno, ni qué hablar del caso Epstein, ¿no? Bueno, ahora en un rato vamos a profundizar también, porque lo otro que pasó importante en la sesión de ayer fue la aprobación de este acuerdo temporal entre el Mercosur y la Unión Europea. Buenos días, María Quintero, estaremos hablando de eso en minutos. Muy buenos días, Nicolás Márcico. Sí, además una de las cosas que se votó ayer, aparte de la baja en la imputabilidad, que tuvo un debate largo y arduo, no lo que debiera haber tenido, porque se debiera haber debatido con mucha más tiempo, ¿no? Y más Exacto. tiempo, pero también se votó el acuerdo de Mercosur-Unión Europea, algo que mencionaba ayer también Eduardo Valdés. Bueno, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y los 27 países de la Unión Europea, que una de las cosas centrales que hacen es la quita de aranceles. Bueno, para el sector industrial de la Argentina, y el problema que tenemos por la apertura de las importaciones, la destrucción de la industria, decís, claro, sí, una vez más. Este acuerdo Sí. hay que ver qué tan positivo es para la economía argentina. Una situación muy diferente que a la que tiene Brasil, por ejemplo, que sí tiene una industrialización muy fuerte con el gobierno de Lula. Vamos a profundizar en eso también, porque vamos a saludar a Jonathan Tea, que es dirigente del movimiento Evita. ¿Cómo estás, Jonathan? Acá Nicolás Márcico y María Quintero te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, gracias por el tiempo, Jonathan. Bueno, contame un poco qué venís viendo en estas últimas 24 horas, donde la lectura, ¿no? Si no parás un poco la pelota, es que al gobierno esta semana le salieron todas. A ver, si uno lo reduce a las votaciones en el Congreso, está claro que logró, en los términos que ellos querían, alguna victoria, fundamentalmente la reforma laboral, que me parece que es algo que vienen hace rato planteando, que ya arrancó con la ley bases también, ¿no? Hay que decirlo. Sí, y arrancó desde el primer día, sí, hay un proceso
de quita de derecho a los trabajadores, que es constante, que algunas tienen que ver con leyes y reglamentaciones puntuales y otras tienen que ver con situaciones propias del modelo económico. Vos esta semana tuviste el dato de la inflación de 3%, 4,7% en alimentos. Bueno, eso perjudica directamente al poder adquisitivo de los trabajadores, por lo cual no sorprende que el gobierno siga avanzando en esta política, no sorprende. El tema es que aparece enfrente, qué podemos hacer para detener esta avanzada que tiene claros sus objetivos, ¿no? Ya no queda ninguna duda cuál es la motivación que tiene el gobierno vinculado a estos temas. Jonathan, ¿sabes que con eso último que decís, para mí es el gran tema de estos tiempos y del momento, sin caerle, ¿no?, a la dirigencia en general, como entidad, si se quiere, o algún espacio puntual? La sensación es que está faltando creatividad para la respuesta, ¿no? Digo, el otro día, terminando de leer el nuevo libro del italiano Da Empoli, que está muy de moda por estos tiempos, ¿no? La obra de los depredadores, donde todo el tiempo habla de la convivencia entre estos personajes como Trump o Milei, junto con el capital concentrado de los empresarios que invierten en tecnología, que manejan las redes sociales, y millonarios, ¿no?, que hacen esas cosas. Todo nos lleva hacia el caos, y que el terreno está tan fértil para eso, porque lo que falta es una reacción de lo que uno pueda llamar centro-izquierda, progresismo, campo nacional y popular, como le decimos en nuestro país. Entonces digo, ¿vos creés que está faltando creatividad, que está faltando un poco de cintura para la respuesta? No sé, Claudia Sheinbaum ayer, así sin que nadie se entere, mandó y aprobó por unanimidad la baja de la carga horaria para el trabajo registrado, claro. Total, creo que falta creatividad y creo que falta tener un diagnóstico más real, fundamentalmente con la discusión del mundo del trabajo, con lo que pasa hoy. Uh-huh. Nosotros tenemos en Argentina 25 o 26 millones de personas en edad de trabajar. Uh-huh. De esas 25 o 26 millones de personas, la mitad trabaja en empleos formales. Entre empleos formales privados, 6.200.000, y empleo formal estatal, 3 millones. Después tenemos monotributistas, autónomos. Ahora, hay 10 millones más o menos de trabajadores y trabajadoras que están por fuera del mercado formal tradicional. ¿No debería ser una tarea del peronismo, además de discutir y plantear de que no se toquen derechos a los que trabajan en la formalidad, cómo le damos derechos a los 10 millones? ¿No sería eso algo diferente en esta discusión? En vez de salir de la defensiva de, no toque el banco de horas, las indemnizaciones, las vacaciones, que está bien, que hay que plantearlo, pero además agregarle a esa discusión cómo se le da derecho a esos 10 millones de trabajadores, ponerlo sobre la mesa, visibilizarlo, contar qué hacen, qué trabajan, cómo es su jornada laboral. Me parece que la creatividad es algo que falta, porque falta, creo yo, construir un diagnóstico más fino y más real de lo que es el mundo del trabajo hoy, y que eso no se resuelve solo con el crecimiento económico, el cuidado de nuestra industria. O sea, si vos tenés esas políticas, no va a absorber el mercado a esos 10 millones de trabajadores, porque además hay muchos que ni siquiera lo quieren hacer. No es como hace 30 años, que el sueño de un pibe de 20 años era ir a trabajar a la Siam Ditela, a una fábrica tradicional, 8 o 9 horas, cambió todo eso, y me parece que en nuestro espacio político se debe una actualización sobre ese tema. Jonathan, ¿qué tal? Buenos días, María Quinteros te saluda. Buen día. ¿Cómo estás? Hubo algunas propuestas desde el peronismo, ¿no? Y se estuvieron planteando como una especie de reforma laboral, con algunas propuestas específicas que claramente no tuvo la misma repercusión que la que mandó el gobierno por cuestiones no obvias, ¿no? Quienes están en el poder ejercen el poder de manera
nada, magistral diría yo, entre comillas, ¿no? Ahora, hubo algunas propuestas, sin embargo, por lo que te escucho decir, esas propuestas claramente no llegaron, por ejemplo, a los territorios. Y ahí es donde te hago la pregunta. Ustedes que están trabajando territorialmente, esas juventudes que hoy no quieren ir a trabajar a la CIAM, ¿cuál es la perspectiva que tienen para adelante o que ustedes ven que ellos plantean de acá para adelante? A ver, no es uniforme, hoy sería difícil enmarcar y homogeneizar una mirada, pero sí lo que está claro que hay nuevos formatos de trabajo vinculadas a aplicaciones, vinculadas a trabajos más territoriales, mismo el propio changueo, que es algo que uno a veces piensa que es algo de descarte, pero muchos eligen tener trabajos temporales, o sea, capaz que trabajan 3 días, 2 días no trabajan, lo hacen en su propio barrio, en la cercanía, no quieren viajar 1 hora y media, 2 horas hasta el centro para trabajar 8 horas, ganar 600.000 pesos y volver. Entonces hay distintos que tienen que ver también con la situación social, la educación de cada uno. O sea, hay que construir una segmentación vinculado a ese tema, porque la verdad que es muy diverso y está muy diversificado. Entonces nosotros decimos, construyamos, porque no vamos a poder construir una propuesta para los 10 millones, sino que como hay en los rubros de la formalidad distintos convenios que atienden las especificidades de cada uno de los trabajos, no es lo mismo un convenio de un periodista que de un metalúrgico, que de una persona que trabaja en el campo, lo mismo tiene que ser para los que trabajan en la industria textil, los que trabajan de repartidores, los que hacen trabajo en el campo, los que trabajan en cooperativas de servicios en el interior del país. O sea, hay que segmentar eso e ir pensando paulatinamente cómo se los puede ir integrando, a sabiendas de que no va a ser la misma integración de un trabajador formal que trabaja en relación de dependencia y que tiene un patrón claro, sino que hay que buscar ahí, como decía Nicolás, una creatividad que te permita darle derechos teniendo en cuenta la actividad que desarrolla. Y ahí en ese contexto, porque la idea sería desde lo que se planteó fue que primero hay que resolver el programa económico y eso genera fuentes de trabajo. Yo creo que ahí hay un acuerdo, ¿no? El gran problema que tenemos en Argentina es este proyecto económico que es de crisis y de ajuste. Una vez resuelto esto, ahí recién podríamos empezar a discutir una reforma con estas características que vos planteás, porque tal vez en este momento no están dadas las condiciones, ¿no? Es que yo creo que tenemos que empezar a discutirlo ahora, porque vos podés tener un proceso de crecimiento económico en los términos que uno cree que se desarrolla el crecimiento económico, aumento de la actividad, mayores niveles de consumo y demás, e igual esa gente no va a pasar a ser absorbida por el mercado formal. Bien. O si pasa a ser, es una porción muy minoritaria, pero esto no es un fenómeno argentino, ¿eh? No, es un fenómeno mundial. Sí, totalmente. Entonces vos podés tener un aumento de la actividad, un crecimiento económico y al mismo tiempo que eso no se traduce en que el mercado formal absorbe millones y millones de trabajadores. Porque el número es grande, son 10 millones, es un montón. Entonces tenés que buscar formatos que te permitan que o individualmente o asociativamente, mediante nuevos formatos de cooperativas o nuevos formatos asociativos, esas personas vayan formalizándose. Entonces, como te decía, no es una ley que vos vas a sacar y vamos a impulsar que esos 10 millones pasen a la formalización, sino que hay que atacar rubro por rubro, va a llevar su tiempo, es un proceso larguísimo. Por eso lo que nosotros le reclamamos también y le planteamos a algunos dirigentes de nuestro espacio es, no pensemos ahora, no te exijo que mañana presentes un proyecto de ley que formaliza esos 10 millones de trabajadores, pero no puede ser que no sea el eje central o uno de los ejes centrales principales
del planteo político nuestro no aparezca este tema. Claro. Y que aparezca 1 o 2 artículos en un proyecto de ley. O sea, no, y aparte, que es un debate más profundo. Y aparte, digo, está bien también, digo, el a veces exigir o demandar, hay que mover, hay que ponerse creativo, digo, y nosotros también lo tenemos que hacer, sacando a las personas indicadas que puedan proponer o decir también cosas distintas a las que se están escuchando ahora, o por parte del oficialismo o por parte de la oposición, y hay que poner entre todos un poco de compromiso para mover las ideas, ¿no? Digo, es la dirigencia pensando y construyendo nuevas alternativas, los comunicadores dándole visibilidad y analizando y también estudiando en cómo puede ser una reforma que realmente genere puestos o una modificación que genere puestos de trabajo. Hay un montón de cosas que no se están hablando y que son temones, digo, el mundo está avanzando a fuerza de inteligencia artificial y no sé si acá sabemos o tenemos muy claro cómo lo vamos a incorporar, cómo lo vamos a utilizar. Tenemos grandes títulos, después, que encima, grandes títulos que a veces hasta incluso si nos distraemos lo comunicamos mal. Te pregunto por último, Jonathan, ¿por qué o cuál crees que es la búsqueda de bajar la edad de imputabilidad del oficialismo, esto que ayer consiguió media sanción en diputados? Creo que es un tema que tiene muchos años y que todo el tiempo aparece cuando se quiere mostrar una iniciativa vinculado a la seguridad, ¿no? Que es un tema muy sensible para la sociedad y el camino más fácil, más el atajo que genera más impacto es plantear la baja la de imputabilidad. Sabemos que en la Argentina es marginal la cantidad de delitos que cometen menores. Sabemos perfectamente, y pasó en el resto del mundo, que eso no va a resolver nada. Pueden llevar a 0 la edad de imputabilidad, o sea, no tiene ningún impacto real, porque aparte en Argentina, como te decía, también es marginal. La cantidad me parece que tiene que ver con un golpe de efecto más simbólico y no discutir lo que de verdad hay que discutir, porque en el medio que bajan la edad de imputabilidad tenés la fuerza de seguridad haciendo lo que hicieron en Santa Fe, la fuerza de seguridad cuestionando el salario que tiene. O sea, no hay una preocupación real del gobierno nacional ni de los gobiernos provinciales de resolver este tema, sino lo que se busca es construir sobre un sentido común construido sobre este tema un golpe de efecto. Tenemos que tener claro que esto no va a resolver en lo absoluto los problemas de inseguridad que tenemos en el país. Es para profundizar la muestra de la mano dura. Exactamente. Jonathan, te mandamos un abrazo grande, gracias por estos minutos con nosotros y acá estamos a disposición para contar el trabajo y lo que estén haciendo en el territorio. Abrazo grande. Hasta luego. Ahí estaba Jonathan Tea, dirigente del movimiento Evita, repasando con nosotros y pensando un poco también lo que dejó esta semana. En minutos, después de la tanda, hablamos con María Quintero, que está con una pata ya casi en el fin de semana, te diría. Me quedo pensando. Y con unas ganas interesante, también. Sí, me parece muy interesante este debate. ¿Descansar? Descansar. Sí, descansar también. No, el debate sobre la reforma, sobre algunas realidades, sobre qué piensan las juventudes. Sí creo que se estuvo trabajando una reforma, por eso también lo mencionaba. No es que no se estuvo trabajando una reforma dentro del Partido Justicialista, se estuvo trabajando, participaron varios. Bueno, obviamente no tiene el impacto y para discutir estas reformas de la misma manera que lo que pasó ayer con la baja de la imputabilidad, la baja a los 14 años y el acuerdo del Mercosur y la Unión Europea, con la que nos vamos a meter un poquito después cuando hablemos de la situación de la industria en Argentina. Son debates que tienen que ser puestos en profundidad. O sea, así como pensamos el mundo y la geopolítica del mundo y cómo se va entramando todas las nuevas formas de trabajo, las industrias, esto que decías vos hace un ratito con la inteligencia artificial, digo, bueno, son cosas para pensar en profundidad, no son para mandar leyes de una semana a la otra y aprobarlas de manera express, porque lo que se juegan acá son, en el caso nuestro, las economías, la soberanía de un país. Entonces, me parece que ahí está la crítica y sí me parece interesante siempre abrir estos debates, ¿no? De qué reforma pensamos nosotros
no hoy, o tal vez, por eso decía, pero tal vez cuando se vuelve al poder o se vuelve a gobernar, bueno, cómo se piensan esas reformas y que mira, sí son debates que hay que dar con tiempo. Tal cual. Y si no se vuelve a gobernar también. También, sí, porque alguien va a tener que marcarle un poco. Sí, ¿no? claro. Cierta cancha de oposición a... Yo te escuchaba atentamente cuando... A este modelo. Cuando hablabas y en la Cámara de Diputados, el debate por la reforma laboral seguramente va a ser más álgido. Me parece que va a ser... Se caracteriza, con mucha razón decía, se caracteriza más por ponerse un poquito más picante. Me parece que bueno, nada, son todos aportes. No está terminado eso todavía. Y sobre todo pensar para adelante, porque... En semanas duras o momentos duros como este que estamos transitando, también me parece que está bien que miremos para adelante. Bueno, a ver, todo esto es un desastre, ¿no? Para no estigmatizar ningún concepto. Todo esto es un desastre. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos así, diciendo que es un desastre? No hay que perder la esperanza y hay que ponerse a activar cosas. Pero te lo digo, Mari, porque estoy viendo algo también en la comunicación. Nos quedamos mirando en la cara, nos indignamos, desastre. O bueno, ¿qué para proponer? ¿Sí? ¿Quién se pone a laburar para...? ¿Cómo llegamos al 2027? ¿Vamos así? ¿Desastre o con alguna idea nueva? Porque si no... Arrastrándonos. hay gente que ya soltó. Sí, eso seguro, vamos ya cansadísimos. Pero hay gente que ya soltó, hay gente que dijo, bueno, capaz ya está también, 2027... No hay que soltar. Que siga el baile, ¿viste? Hay que soltar y hay que comprometerse políticamente y son momentos para todos, bueno, quienes tenemos más pasión por la política, comprometerse políticamente, pero para quienes no, con aportar un mínimo granito de arena y un gesto de solidaridad. Hoy el amor y la solidaridad son la rebeldía. Entonces, la mejor forma de rebelarse contra este gobierno y este poder que impera hoy es el amor, la solidaridad y la empatía con el otro. Me parece que en eso, con eso hacemos un montón. No sé cómo hicimos, pero en 40 minutos bajamos una cantidad de líneas. Ahora después cuando volvemos a la tanda te contamos más información, dale. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Tronador. Agua mineral. Botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. El golpe que duró más de 3 meses, el fin del mito de la caída incruenta de Perón, de Rafael Cuyén y Juan José Salinas, un ensayo histórico sobre los orígenes del golpe de 1955 y el inicio del terrorismo de Estado en la Argentina. Basado en las investigaciones del Archivo Nacional de la Memoria, se trata de una obra contundente que expone la violencia política como estrategia dirigida para intimidar a la población y desterrar los avances de la Revolución Justicialista y su Constitución Popular de 1949. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Queridos compatriotas, ¿se escucha bien? Quiero decirles que yo también los escuché, los escucho y los voy a escuchar siempre. No es un momento más, es un momento clave. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Llega lo que el país necesita. La mirada sobre la actualidad que estaba faltando. Muy pronto, 11:11 por Argentina 12. Periodismo con opinión. No fue magia. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter
como HC Diputados BA. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Lo mejor es tener un buen comienzo. Tu geolocalizador dice que estás alejándote. Tu punto se mueve, pero ¿hacia dónde y hacia quién? Sabía que iba a pasar, pero no sabía cuándo. No vemos a dónde vamos, pero vamos acelerando. Todo el mundo piensa que hay algo mejor ahí fuera. No importa cuál es la meta, solo ganar la carrera. Yo por las dudas toco madera. Ahí va. Toco madera, toco madera. Yo 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 toco madera, toco madera. Tu geolocalizador sigue tus pasos a dónde van. Creamos máquinas sabias como quien hornea pan. Traías el alma empapada, pero la pólvora seca. Y entraste en mi vida como Pancho Villa en Zacatecas. No tengo claro si sos mi guardia o mi carcelera. Yo no era supersticioso, pero hoy no soy lo que era. Y por las dudas, toco madera, toco madera. Yo 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 toco madera, toco madera. Qué lindo Drexler para esta hora de la mañana. Nos ponemos un poquito rioplatenses, ¿eh? Nos acordamos de los héroes que tuvimos a los dos lados del río de la Plata, y cómo supimos también conquistar e independizar esas zonas. Mira, ya me pongo, lo escucho a Drexler, pienso en viaje, pienso en ruta y me agarran sentimientos patrios. Bueno. Me pasa eso, pero hermoso lo de Drexler. Esto es que estábamos escuchando recién, es Toco Madera, y es el primer adelanto del nuevo disco, Taraca, que va a estar presentando acá en Argentina, sí, el 17 y 18 de abril en el Movistar, Mari, tal cual. Así que va a estar lindo. ¿Cómo fue que dijo? No sabemos a dónde vamos, pero vamos acelerando, dice en un momento de la canción. Tiene letras muy filosóficas, Drexler. Sí. Muy existencialistas, me gusta mucho. Te lleva, ¿viste? Es un viajecito así como interior. Si no lo vieron nunca, búsquenlo, está en YouTube. El encuentro en el estudio, Lalomir con Drexler. Sí. Es una horita hermoso.
pero no tiene desperdicio, es brillante conocer sobre su historia, cómo fue todo su proceso para dejar la medicina y dedicarse de lleno a la música, la cantidad de veces que tuvo que tocar puertas, hasta que un día lo llamó Sabina y le dijo, che, ¿no me querés telonear en Madrid? Y ahí dio como ese saltito que le estaba faltando para ganar conocimiento en el viejo continente y después también en el resto de América Latina. María Quintero, metámonos en esta información sobre industria con datos que venimos teniendo pendientes de ayer, ¿no? La veníamos comentando y bueno, veníamos comentando la crisis de la industria, pero hoy trajimos algunos datos que también se pueden concatenar con algo de lo que se votó ayer en la Cámara de Diputados y un poquito esta crítica que decíamos sobre la votación express entre el acuerdo del Mercosur y la Unión Europea y cuáles son las consecuencias que podría llegar a tener para nuestro país en este marco que les voy a contar ahora, que es el de la crisis profunda que atraviesa la industria y que, como decíamos estos días, ya a 2 años del gobierno de Milei, con los datos que vemos, podemos decir que es persistente y que tiene un impacto directo y muy fuerte en el empleo, en un marco también en el que se acaba de dar media sanción a esta reforma laboral, ¿no? que tanto venimos analizando y criticando desde nuestra posición. Bueno, los últimos datos oficiales, algo que comentaba también hace 2 días, muestran que la industria cerró en diciembre del 2025 en retroceso y que se mantiene más del 12% por debajo del nivel del ciclo de expansión post-pandemia. Siempre hacemos esta comparación con la post-pandemia, lo explicábamos el otro día, porque fue el periodo más cercano de más crisis, ¿no? Que a nivel mundial y en Argentina en particular. O sea que lo que estamos diciendo es que en diciembre del 2025 el sector de la industria cerró en retroceso respecto a el peor periodo que fue 2022-2023 post pandemia. La industria emplea alrededor de 1,2 millones de trabajadores, pero desde el 2023 se fueron perdiendo muchos puestos de trabajo y los puestos de trabajo que se perdieron representan el 31% de todo lo que fue la destrucción del empleo registrado privado. O sea, el 31% fue de trabajadores de la industria, de esa destrucción del empleo privado. El problema, obviamente, no es puntual, ni concentrado en pocos sectores, sino que el 65% del empleo industrial está en ramas que arrastran caídas fuertes y sostenidas en el tiempo, ¿no? Pues, o sea, escuchamos los datos, 65%. Entre los sectores más golpeados están los textiles, venimos también hablando de la situación que vienen atravesando los textiles, los productos del metal, el caucho, el plástico, los minerales no metálicos, la metalúrgica básica, la maquinaria y el equipo y automotriz. Estos rubros, muchos de estos no están no solo en niveles muy bajos, sino que además vienen en caída. No es que solo... Bueno, ahí tenemos los quienes están viendo en el streaming un cuadrito que por ahí es un poquito más claro, que está segmentado por tiempos. Bueno, no solo llegaron a este nivel, sino que además siguen cayendo y la perspectiva que se ve es que van a seguir en caídas. 31 de las 70 divisiones industriales presentaron caídas altas a medias, pero presentan en la perspectiva aceleración. O sea, lo que anticipa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto lo que anticipa? Más tensión sobre el empleo y la pérdida de empleo en los próximos meses. Repito, en un contexto de reforma laboral. Bueno, un capítulo aparte es para el alimento y las bebidas, ¿no? Que es el bloque más importante de la industria, que concentra el 34% del empleo industrial. O sea, estamos hablando de 415.000 personas aproximadamente. Cuando miramos el dato adentro del sector alimentos, el 75% de los trabajadores del sector alimentos siguen en ramas que están por debajo del nivel de actividad del 2023. Seguimos comparando periodos post-pandemia, ¿no? Carnes, bebidas, panificadoras, lácteos, vinos y gaseosas muestran las mayores caídas y el estancamiento, y varias de esas ramas continúan deteriorándose mes a mes. O sea, en la proyección, además, volvemos a decir lo mismo, no es solo el estancamiento, no solo el retroceso y el estancamiento en ese retroceso, sino que además la proyección es que van a continuar en caídas. ¿Qué decimos entonces? Bueno, en términos generales, cayó en diciembre respecto a noviembre, lo que confirma que no hay ese efecto rebote del que hablaba el gobierno nacional.
¿En qué marco se da esto? Bueno, obviamente esto se da en un contexto de macro muy restrictivo, en un contexto de ajuste fiscal, la caída del consumo, lo que venimos hablando acá también de las tasas altas y el fuerte condicionamiento externo, especialmente por el Fondo Monetario Internacional. Este año Argentina enfrenta un vencimiento anual superiores a los 5.000 millones de dólares, ¿no? Lo que refuerza una política económica que va a enfriar aún más la actividad. Bueno, este es el contexto de la industria. En el día de ayer se firmó este acuerdo, ¿no? Que es un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que además de que fue un acuerdo express, que como lo decía bien el diputado ayer Valdés, sí, se mandó y se hizo en el tratamiento express en la misma sesión que se trató la baja de imputabilidad, y las mayores críticas a este acuerdo es que estaría beneficiando este acuerdo a los grandes exportadores y los capitales multinacionales, no incluye ningún tipo de garantías para la producción interna ni para el empleo, y esto, que nada de esto está contemplado en ese texto que se votó ayer, y tampoco se traduce esto, o hay una proyección de que se traduzca en una mayor inversión productiva. Entonces, nada, los efectos negativos para la industria van a ser negativos para la industria local. Hay dudas sobre los beneficios concretos para algunos sectores del agro. Bueno, no están las partidas claras. El debate político tampoco hubo un debate interno, esto que hablamos en profundidad sobre las prioridades y el desarrollo, y si se necesita más apertura. Bueno, porque una de las cosas que hace esto que se votó en el día de ayer es que quitaría impuestos y haría una apertura aún más grande de las importaciones. Bueno, nada, en este contexto de industricidio, es más que sospechoso porque se firma en el día de ayer de manera express y se manda a votación a diputados para medida de sanción, claro, un acuerdo de este tipo, ¿no? Entre el Mercosur y la Unión Europea. Saludamos para preguntarle también sobre estos temas a Aldo Leiva, que está en línea, diputado nacional de Unión por la Patria. Aldito querido, ¿cómo estás? Buen día. Te saludamos acá desde la Radio de las Madres. Buen día, Nico. Un saludo para vos, para todo el equipo, para toda la audiencia. Aldo, primero, antes de meternos en los temas, me gustaría escucharte también, porque bueno, esta semana partió a otro plano Sandra Mendoza, ¿no? Gran legisladora nacional que hemos tenido, también gran militante del peronismo de Chaco, así que ayer justo dijiste unas palabras que emocionaron y mucho ahí en la Cámara de Diputados, y te quería preguntar por esto antes de meternos en los temas de actualidad. Bueno, sin ninguna duda, Sandra fue una compañera de lucha a la que conocí hace mucho tiempo atrás, muy comprometida con el peronismo, con los derechos humanos, con el federalismo. Sin ninguna duda deja un vacío muy importante en la provincia del Chaco. Seguramente, bueno, por esas cosas de la vida se fue muy temprano, pero bueno, hay que recordarla con las características de ella, con ese compromiso inquebrantable, y como lo dije en el recinto, con errores y aciertos, fue una genuina representante del peronismo, de los espacios populares, y bueno, cuando tenemos que lamentar este tipo de pérdidas, sin ninguna duda se dimensiona mucho más el legado que en este caso ha dejado Sandra, sus huellas que dejó a lo largo de sus años de lucha. Así que bueno, seguramente también desde un lugar mejor hoy debe estar acompañándonos para que no bajemos los brazos, para que todos entendamos que la lucha verdaderamente vale la pena. Aldo, ¿cuál crees que fue y te llevo ahora sí a la sesión de ayer en Diputados, cuál crees que fue el eje o el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de este gobierno nacional con esto de bajar la edad de imputabilidad en nuestro país? No, indudablemente el gobierno se prende de una situación que sin ninguna duda sensibiliza mucho, pero que en el fondo lo que el gobierno plantea sin ninguna duda no es la solución que necesitan
nuestros chicos, pero el gobierno no le podemos pedir tampoco otra cosa a este gobierno que a lo largo de estos más de 2 años de gobierno solamente sigue con la misma hoja de ruta, que es la intolerancia, la prepotencia, la quita de derechos y, como lo dije ayer en el recinto, los mismos que cuando se trataba la posibilidad de que los chicos voten a los 16 años, negaban ese derecho, pero que, bueno, rápidamente ahora son los mismos que bajan la edad de imputabilidad. Eso marca claramente el rumbo de este gobierno en todos los aspectos, pero específicamente en esto que tiene que ver con nuestros adolescentes. Implica claramente que la decisión del gobierno es que no le interesa en absoluto buscar las causas, solucionarlas, muy por el contrario. Yo estoy convencido que esto va a profundizar aún más la injusticia, pero bueno, como también siempre sostengo, no debemos bajar los brazos, muy por el contrario, redoblar el esfuerzo para que en el futuro generemos las condiciones de que los chicos a los 13, 14 años, en lugar de estar encerrados en una cárcel, estén en los patios de las escuelas, estén forjando su futuro, porque en definitiva es a lo que debemos apuntar quienes creemos en nuestra juventud, quienes creemos en el futuro de nuestra patria. Aldo, ¿qué tal? Buenos días. María Quinteros te saluda. ¿Qué tal, María? Otra de las cosas que se votó ayer fue este acuerdo, ¿no?, entre el Mercosur y la Unión Europea. ¿Por qué pensás que se mandó este acuerdo y cuál es el fin de este acuerdo? Bueno, a ver, el gobierno también, de cara a lo que se viene, pretende mostrar musculatura política. Nos estamos aproximando al 1 de marzo, entonces en ese contexto es que apuraron el tema de la baja de la imputabilidad, el acuerdo con el Mercosur y la Unión Europea. Ahora bien, en ese contexto también hay que enmarcar lo que se viene próximamente, que es la reforma laboral. Claro. Pensar que a Milei le interese el Mercosur es ignorar lo mismo que lo que él mismo decía, que era un nido de rata, que no iba a conversar con el comunista de Lula, pero bueno, hoy vieron la oportunidad de enviarlo, de plantearlo, y en el fondo también lo que pretende es que nosotros como fuerza política aparezcamos como que estamos confrontando con sectores de la producción. En ese ámbito, en el bloque, hubo un interesante debate interno y finalmente se acordó que cada uno de los diputados y diputadas votáramos conforme a las demandas que por ahí teníamos de sectores de nuestra provincia. Claro. Más allá de que seguramente va a perjudicar a muchos, no deja de ser cierto que algunos sectores van a recibir algún tipo de beneficio, y en ese contexto y en ese análisis que de manera coordinada acordamos en el bloque que cada uno íbamos a votar conforme a lo que pensábamos, conforme a las demandas de cada una de nuestras provincias. Que sería un acuerdo muy interesante, por ejemplo, si tuviésemos la situación económica, un proyecto económico como el que tiene Lula da Silva, ¿no? Donde con una industria fuerte, pero por ahí los números de Lula distan de una manera abismal con los números de Milei. Brasil está creciendo en todos los aspectos, Brasil está generando trabajo, Brasil está generando inclusión.
todo lo contrario a lo que sucede en nuestro país. Se confirmó, Aldo, de hecho, que a los trabajadores, incluso a los argentinos que están yendo a las cosechas de uva en el sur de Brasil, cruzando por Misiones, se les va a dar un bono de 2.000 reales. 2.000 reales, para traducirlo a pesos argentinos, son 600 lucas, ¿no? O sea, para el que haya trabajado la temporada, te da parte del bono, un bono del Estado por haber ido a ofrecer ese laburo. Esa es la diferencia entre un gobierno populista, como nos definen ellos, cuando pretenden descalificarnos, pero el populismo implica ese tipo de medidas, ese tipo de acciones que está llevando claramente Lula a la práctica. Pero bueno, también no nos sorprende todas estas cosas que hace y dice Milei. Por un lado, un alineamiento incondicional con Donald Trump, que la verdad que es en algunos aspectos ya intolerable, pero en otros aspectos trata de hacernos creer que Milei es un estadista, que Milei, en algunas cosas pretende parecerse a Lula, cuando Lula es inclusión, Lula es la posibilidad de generar trabajo, de respeto a los derechos humanos, de respeto a los jóvenes y adolescentes, y y Milei, creo que él mismo goza, es la motosierra despiadada que lo único que pretende es aniquilar derechos y seguir avanzando en su manera de ser, en el sentido de arrodillarse permanentemente ante Donald Trump. Aldo, te mandamos un abrazo grande, gracias por estos minutos. Acá justo estaba leyendo los mensajes mientras te escuchaba hablar sobre Donald Trump y Milei, y lo que quiero decir cerrando el programa y mientras te despedimos es: guarda con pensar o con depositar en Donald Trump que le vaya bien o mal a Milei, ¿no? Porque hay muchos que están esperando que le vaya mal a Trump porque entonces le va mal a Milei. Y son dos países distintos, dos realidades diferentes, ¿no? Hay muchos que dicen, no, tranqui, cuando le empiece a ir mal a Trump, me parece que algo hay que hacer igual al margen de eso, ¿no? O sea, si no es como una cuestión de fe, ¿viste? Así es, sí. No hay punto de de fe solamente. Claro, lógicamente Trump, cuando más sumiso tenga a presidentes como Milei, mejor, ¿no es cierto? Eso, ahora lo que sí, que eso implica que al país sin ninguna duda le va a ir peor, porque los gobiernos, los estados, las naciones no se desarrollan por si el presidente es más o menos alcahuete, se define por las políticas que aplica. Claro. Aldito, abrazo grande, gracias por estos minutos. Abrazo grande. Ahí estaba Aldo Leiva, diputado nacional, excombatiente también de Malvinas, y diputado en representación de Chaco. Nos despedimos de este nuevo programa, de un buen comienzo. Se van a quedar con el equipazo de Caballero de Día. Yo lo que quiero decir, para que no lo recordemos nada más, que viene un fin de semana largo. Que viene un fin de semana largo, igual vamos a estar por acá lunes, martes, así que cuenten con nosotros para ese rato de compañía de la mañana. No, y lo que me quedé pensando es desde dónde dar estos debates, mirando para adelante. María antes destacaba el proyecto, ¿no? del PJ que presentaron Recalde y Vanessa Siley. Que para mí se le dio no llegó a tener la trascendencia a la altura de la propuesta. Y la propuesta es reducción de la carga horaria, bajarla de 48 horas semanales a 42, que las licencias de paternidad sean también de 90 días, como en el caso de las mujeres, ¿no? Que eso también esté cubierto para los monotributistas, incluso con el Estado conteniendo esa situación. Entonces digo, es por ahí. Sí, por ahí. Y un proyecto económico que permita que la industria se ponga de pie, que las pymes se pongan de pie, que puedan generar puestos de trabajo,
y que esos puestos de trabajo se puedan dar en el marco de la discusión de las nuevas formas de trabajo. Me parece que todo también parte de un proyecto político y económico que no es el que tenemos hoy. Bueno. Y si los 4 o 5 magnates que tenemos en el país tienen que poner un poquito también para que eso pase, y bueno, quizá sea una... La crisis económica no se resuelve metiendo pibes de 13, 14 años en cana. Tampoco. Una posibilidad. Bueno, robamos unos minutos a Caballero de Día. Cuantos. Yo del otro lado no entiendo si me lo están o agradeciendo o recriminando que me haya pasado un poquito unos minutos. Ahora hoy se quedan Natalia Salvo Conducción. Esto no importa. Qué grande, Nati. No importa cuándo escuchen esto, Natalia Salvo Conducción. Así que hablando de reformas Amiga, laborales, Natalia Salvo. para lo que viene para adelante, prepárense. Nosotros nos reencontramos el lunes a las 7 de la mañana, aquí con un buen comienzo. Ya llega Caballero de Día. Y bueno, buen fin de semana. Igualmente, Marci, con placer. ¿A bailar? A bailar. Toco madera, como dice Drexler, toquen madera. Y bueno, que sea suerte, ¿no? Mira, vino con un rosario enorme, Salvo. Porque en algo hay que creer, ¿viste? Esto es así. Chao. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. En tiempos difíciles, regálese una radio. Sube el volumen, gira el dial a la izquierda y escuche el mensaje.